Buen día, jóvenes. Empezamos con el punto 1.4, fórmulas y funciones. Para este punto necesitamos este archivo que es Excel 2016. Ese archivo lo obtienen entrando al curso en el tema 1. Se llama Excel-2016.zip. Entonces le dan un clic, le dan otro clic y ya se descarga automáticamente. Ya que lo tienen descargado, lo pueden mover aquí al escritorio y lo pueden descomprimir. Hay varias formas de hacerlo. Extraer aquí, clic derecho, extraer aquí, doble clic y arrastrarlo. Ahí está. Ya que extraen el contenido de esa carpeta, la información contenida es una carpeta que dice multiproyectos Excel 2016. Le damos doble clic y tiene estos archivos y carpetas. Entonces vamos a empezar con el primero. Le dan doble clic a Excel 16. Excel 16-P01 .pdf. ¿Sí? ¿Les puede aparecer esto o no? ¿Sí? Depende de su configuración de Windows. Ya después de que lo abren, les va a aparecer algo así. También vamos a abrir la carpeta que dice recursos Excel 16 y como abrimos el P01, entonces también que corresponda P01. Y está un archivo en Excel que dice ferretería mex. Lo abrimos, doble clic y empezamos a practicar. Antes de empezar, quisiera, por ejemplo, si yo tengo estos datos, vamos a ver que es un rango de datos y que es una tabla. Si no sé, voy a crear ahorita este unos datos nada más así de forma rápida. Voy a crear algo así. Ahí está. Ahora yo les pregunto, ¿esto será una tabla? Unos dirán que sí, otros dirán que no. Pero lo que realmente estos datos representan para Excel, ¿sí? No es una tabla. Así tal cual no es una tabla. A esto se le llama rango de datos. Y puede tener esto parecerse a una tabla. O sea, si lo ven así, le pongo aquí hasta un color y de a tiro parece una tabla. Tiene bordes, las celdas le puse bordes, pero sigue siendo un rango de datos, no es una tabla. ¿Qué diferencia pues de esto a una tabla? Vamos a ver, lo voy a copiar, ¿sí? Y a le voy a decir, miren, esto sí es una tabla, ¿sí?
Y esto es un rango de datos. Todas estas celdas que selecciono son un rango de datos. Y todas estas celdas que selecciono son una tabla. Diferencias aquí entre un rango de datos y una tabla. El rango de datos nada más puede estar, se le puede dar un poquito de formato, sí, a las celdas, pero solamente, pero siguen siendo un rango de datos. Una tabla, su primer característica o diferencia en contra de un rango de datos es de que aquí tienen unas flechitas para poder ordenar, para hacer un filtrado, para seleccionar todo. Sí, inmediatamente, cada campo puede tener esto. ¿Sí? El estilo, la tabla y aparte, se activa. Si yo selecciono esto, se activa una pestaña que es de diseño. Y esto es nada más para las tablas. Por ejemplo, si yo selecciono aquí, desaparece. Pero si selecciono cualquier cosa dentro de la tabla, cualquier celda, y aparece esa pestaña. ¿Sí? Entonces, son cosas que tenemos, bueno, que usamos en Excel. Si yo pongo eso, puedo generar, autorrellenar sin formato, ¿sí? Si lo pongo acá, eso es de forma vertical. Si lo pongo de forma horizontal, también, ¿sí? Entonces son cositas que debemos de saber para empezar a poder hacer estas prácticas. Estas prácticas son 7. Estas prácticas es para el curso de certificación. Si ustedes se van a certificar en Excel, les van a dar estas prácticas antes de hacer el examen de certificación. Yo estoy certificado en Word y en Excel. Entonces yo les voy a pasar este contenido con este video para que si algún día de mañana se los presentan, pues ya llevan ventaja, ya saben cómo es. Si van a ir un paso más adelante, pues vamos a empezar. Entonces hay que tener en cuenta esta información que les acabo de dar. Entonces, vamos a leer. Proyecto 1. En una ferretería se requiere organizar, actualizar y dar formato a su libro Ferretería MEX. 1. Elimine los datos duplicados del campo código en la hoja de cálculo artículos descuento. Entonces dice que artículos descuento, es, y que quiere que borremos elementos duplicados del campo código. Ok, entonces selecciono cualquier celda de la tabla, me voy a la pestaña diseño, le pongo quitar duplicados, me va a salir una ventanita como esta, le digo que me dice que del campo código, entonces ahí está, solamente dejo ese campo, ¿sí? Y le pongo aceptar. Listo, y debe ser esto. Paso número 2, en la hoja de cálculo artículos descuento, elimine el formato de tabla. Si ya vieron que de un rango se puede convertir a una tabla, entonces de una tabla también se puede quitar la propiedad tabla para convertirla a un rango de datos. Entonces igual selecciono cualquier celda dentro de la tabla, voy a la pestaña diseño y le pongo en convertir rango. Desea convertir la tabla en un rango normal y le ponemos que sí. Y ya, si se fijan, ya se quitaron las propiedades. Ya si selecciono una celda ya no aparece la pestaña especial para las tablas, ¿sí? Paso 3, en la hoja de cálculo catálogo, aplique el estilo tabla azul, estilo de tabla medio 2 a los datos. Entonces dice que nos vamos a ir a la hoja de cálculo catálogo. Le debo de aplicar estilo en la hoja de cálculo catálogo, aplique estilo a la tabla de tabla azul a los datos. Aquí está un rango de datos. A ver, déjenlo algo más chico para... Ahí está. Selecciono todo lo que quiero convertir. Este es un rango de datos. Lo vamos a convertir ahora a tabla. Entonces vamos a decirle que dar formato como tabla. Estamos en la pestaña inicio. Dar formato como tabla. Y luego dice, ahí viene azul. Pero tiene que ser 2 medio. Azul estilo tabla medio 2. Ya dice la tabla tiene encabezados, pues vemos que sí, fecha, artículo.
costo unitario, precio, venta, ganancia, beneficio, aceptar. Ya tenemos el paso 3. Paso 4 en la celda E6 de la hoja cálculo catálogo. E6 que vendría siendo aquí. Calcule la ganancia al restar precio de venta y el costo unitario. Entonces, precio venta, que es este, selecciono menos este. ¿Sí? Entonces, recuerden poner primero el igual. ¿Sí? Y ahí está. Ganancia. Entonces ya tenemos el paso 4, sigue el 5 en F6. Nos situamos en F6. De la hoja de cálculo catálogo escriba el mensaje alta si la ganancia es mayor o igual a 30. De caso contrario, escribe bajo. Entonces vamos a poner si la ganancia es mayor o igual a 30, coma, si esa condición lógica se da, si este valor es mayor o igual a 30, si el valor es verdadero, aquí me indica que vamos a poner entre comillas alta. Caso contrario, baja. Ahí está. ¿Sí? Entonces, paso 6. Ordene la tabla de la hoja de cálculo catálogo. Estamos en la misma hoja. Por el encabezado beneficio para que aparezca primero baja y después alta. Fíjense bien, este tipo de ordenación es por niveles, porque dice beneficio que aparezca primero baja y después alta, y luego agregue orden por artículo de forma Z y ganancia en forma descendente. Vamos a ver cómo se hace. Nos vamos a inicio, nos vamos a edición y luego ordenar, filtrar y luego orden personalizado. Pero tienen que haberse posicionado en una celda de la tabla, ¿eh? Ojo con eso. Entonces dice el ordenar por, dice que primero es beneficio, ¿sí? Que salga primero, baja y después alta. Sí, entonces para que salga baja, entonces quiere decir que es de Z a la A, ¿sí? Porque primero es B y luego la A. Y luego vamos a agregar otro nivel, que donde dice que es el artículo. Vamos a poner el artículo. A ver aquí. No, está bien. Artículo, y luego que dice que de forma Z. Ahí está, a Z. Entonces, ganancia, agregar otro nivel, que sea, esto no está fundido, eliminar nivel, ahí está. Debe estar en ese orden porque si no, no les va a salir el resultado. Ganancia debe estar en este orden: beneficio, artículo, ganancia, donde diga que forma descendente. Entonces de forma descendente quiere decir que es de mayor a menor, ¿sí? Así debe de estar. Entonces le ponemos aceptar, ¿sí? Ahí está, primero baja y luego alta. Muy bien. Entonces tenemos el paso 6, seguimos con el 7. En la columna ganancia de la hoja de cálculo catálogo, la columna ganancia, ahí está. Aplique el formato relleno amarillo. Hay que seleccionar estos datos. Aplique el formato relleno amarillo con texto amarillo oscuro únicamente las celdas que estén por debajo del promedio. Ahí está. Entonces nos vamos a la pestaña inicio, formato condicional, y le vamos a decir regla
por debajo del promedio. Dice que estén por debajo del promedio. Ahí está, por debajo del promedio. Luego sale amarillo con texto amarillo oscuro, como lo indica aquí. Texto amarillo oscuro. Ahí está. ¿Sí? Así les debe de salir. Muy bien. Entonces guardamos. Sí, porque ya hicimos el proyecto uno. Entonces guardamos porque me tienen que al final me van a enviar eh, los archivos o todas estas carpetas, porque son las carpetas donde te estamos manejando los archivos en Excel. Me van a enviar todos estos archivos en una sola carpeta. Ahorita al último les digo dónde, cómo. Vamos por el 2. Abrimos la carpeta 2 y abrimos el archivo gastos familiares. Ahí está. Proyecto 2. Se están haciendo un estudio de mercado a diferentes familias para que se esté preparando el libro Gastos familiares para iniciar con el estudio. Paso 1. En la hoja de cálculo ingresos acomode el texto sueldo mensual de la celda B4 para que se muestren dos líneas. Entonces dice que es la hoja de cálculo ingresos. Nos vamos a ingresos y acomode el sueldo mensual, que es de la celda B4. Aquí estamos situados, que se muestren dos líneas. Entonces le decimos aquí que se muestren dos líneas. Ahí está. Paso 2. Utiliza funciones en la hoja de cálculo ingresos para encontrar en la celda E5 el sueldo más elevado y en la celda E6 el sueldo más bajo. Entonces en la celda E5 el sueldo más, para eso utilizamos la función max. Selecciono el rango, va a seleccionar el sueldo más alto de ese rango. Y aquí en el siguiente le pongo min. ¿Sí? Selecciono de nuevo ese rango de sueldos y me va a seleccionar el sueldo mínimo o el más bajo, por así decirlo. Paso número 3. Agregue una hoja de cálculo después de la hoja de cálculo gastos FAM con el nombre de personal. Entonces selecciono gastos FAM, sí, y le doy aquí en más. Entonces ahí está, y con el nombre gastos FAM. Ahí está. Perdón. Perdón, agregue la hoja de cálculo después de la hoja de gastos FAM con el nombre personal. Hay que cambiarlo. Ahora sí. Entonces 4. Copia la información de A6 a D10 de la hoja gastos FAM. Ok, nos vamos a gastos FAM. Entonces me voy hasta arriba. Dice que es de A6 hasta D10. Control C. Y luego lo pego en A4. Ahí está. ¿Sí? Se sitúan en A4 y control V. Paso 5. Cambie las propiedades del libro con el asunto estudio. Nos vamos a archivo, información, y luego mostrar todas las propiedades. Y luego hay un apartadito que dice asunto, y aquí le vamos a poner estudio. Listo. Y luego paso 6, en la hoja de cálculo gastos FAM. En la hoja de cálculo gastos FAM. Elimine las filas 12
Les doy un clic aquí con la tecla control presionada, otro clic 12 en el renglón 19 y en el renglón 20, y estamos en la pestaña inicio y le damos en celdas, eliminar directamente. Ahí está. Paso 7. Configure la hoja de cálculo gastos van para que la orientación sea vertical y ajuste todas las líneas en una página. Entonces me voy a disposición, tamaño. Dice que la orientación sea vertical y esto, ajustar todas las filas en una sola página. Le doy control P, va a salir esta parte y aquí hay una opción que dice ajustar todas las filas en una página y ya se muestra aquí. Antes había aparecido dos, ¿sí? Y ya apareció una sola página, o sea, aparecían dos y ya con esto aparece una sola página. Ok, muy bien, guardamos, terminamos el proyecto número 2, ¿sí? Entonces abrimos ahora Excel 16-P03 y también la carpeta con terminación P03 y abrimos el archivo en Excel que dice tornillos Duramax. Muy bien. Dice proyecto 3. Una empresa distribuidora de tornillos aplica formato y fórmulas a sus listados en el libro Tornillos Duramax para presentarlo posteriormente. Paso 1. En la hoja de cálculo acerado combine las celdas A1 F1 sin cambiar su alineación. Entonces en la hoja de cálculo acerado cambiamos A1 hasta F1. Entonces seleccionamos lo que viene siendo todo esto hasta F y cambiar, combinar y centrar, ¿sí? Que es este botón. Estamos en la pestaña inicio. Paso 2. Ajuste el ancho de las columnas AF en la hoja de cálculo acerado. Entonces selecciono las columnas, me voy a celdas, estilos de celdas, es en celdas, formato, y luego ajuste el ancho de las columnas, autoajustar, le vamos a dar autoajustar ancho de columna, ¿sí? Ahí está. Paso 3. Aplique un formato de número de 4 decimales a los valores de unidades a granel en la hoja acerado. Estamos en acerado, unidades a granel, ¿sí? Todo esto, Shift, fíjense bien para que se seleccione todo eso hasta abajo. Me voy a posicionar aquí, presiono la tecla Shift, Control y la flechita hacia abajo. Y luego de nuevo celdas, formato, y le vamos a dar formato de celda, o clic derecha, formato de celda, y luego nos vamos en número, y aquí posiciones decimales 4, aceptar. 4 en la hoja de cálculo ventas TOR, entonces nos vamos a la hoja de cálculo ventas TOR, calcule las columnas total, ahí está, total, máximo, mínimo, déjenlo más chico, máximo, mínimo, promedio de los valores de las columnas de enero, febrero, abril. Pues total es la suma, entonces le vamos a poner suma de quién, de enero hasta abril. Ahí está. El máximo, pues le vamos a poner igual, max, sí, de enero hasta abril.
y luego un mínimo le vamos a poner igual a min y, y va a ser de enero hasta abril, y promedio le vamos a poner promedio de enero hasta abril. Ahí está. Entonces, si se fijan, nada más con darle doble clic ahí, es auto relleno sin formato. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, paso 5, en la celda C16, en la hoja de cálculo de ventas toro, en la columna enero, utilice la función para saber cuántas veces son mayores o igual 400. Entonces, en la celda C16, que sería aquí. Entonces, dice que voy a utilizar la columna enero, pero quiero saber cuántas ventas son mayores o iguales a 400. Entonces, para eso le pongo igual. Entonces, contar, si selecciono el rango que deseo contar, coma y luego el criterio, si esas ventas en la columna de enero son mayores o iguales a 400, contar cuántas son esas. Ahí está, son 7. Paso número 6, en la hoja de cálculo ventas toro, en la columna gráficos, inserte mini gráficos de líneas de los valores de las columnas enero, febrero, marzo y abril. Selecciono primero enero, febrero, marzo, abril, le pongo insertar y luego mini gráficos y luego de líneas. ¿Sí? Y la ubicación pues va a ser en esta celda y aceptar, y así doble clic o arrastro. Ahí está, ya me los generó. Configure la hoja acerado, nos vamos a la hoja acerado para que se repitan los encabezados de fila en todas las hojas. Para eso, a ver, dejen imprimir títulos, configurar página, área de impresión. Opciones. Configure la hoja acerado para que se repitan los encabezados de fila en todas las hojas. Si es en este apartado, página. No, ya ando. Es seleccionar esto. Sí, imprimir títulos. Repetir filas. Ahí va. Sí, sí es esto. Pero ahí va. Para hacer ese paso, no hay que seleccionar esto. Estamos en disposición de página. Entonces le damos a imprimir títulos. Repetir filas en extremo superior. Entonces le vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar el encabezado. ¿Sí? Ahí está. Le damos enter. Le damos a aceptar o vista preliminar. ¿Sí? Para saber que está funcionando. Miren, tengo 3 páginas, una de 3. En la segunda, cuando le dé, tengo que tener el mismo encabezado, que es hasta esto naranja. Entonces le doy, ahí está, sigue teniendo la página 2, el mismo encabezado, que es lo que se trata.
Esto es para saber si lo hicimos correctamente. Entonces, si está bien. Entonces, imprimir títulos. Sí, ya está. Entonces, con esto acabamos el punto 7. Sí, guardamos. Y vamos con el proyecto 4. Abrimos el Excel 16-P04 y la carpeta con terminación P04. Abrimos el archivo Banco del Norte que está en Excel. Muy bien. Voy a hacer un... Ahí está. Un poquito más chico. Proyecto 4, se están haciendo modificaciones al libro Banco del Norte, analizando y realizando fórmulas, agregando información para aclaraciones a sus clientes. Paso 1, muestre las fórmulas en la hoja de cálculo presupuesto. Entonces vamos a la hoja de cálculo presupuesto, le doy un clic, lo voy a hacer más chico y hay una pestaña que se llama fórmulas y luego auditoría de fórmulas y le ponemos aquí mostrar fórmulas. ¿Sí? Es todo. Ya pues si vemos nos muestra las fórmulas que utilizaron para cada celda. Paso 2, en la hoja de cálculo clientes, inserte, nos vamos en la hoja de cálculo clientes, inserte la imagen banco PNG a la derecha de la tabla y ajuste el alto y ancho al 30% de la misma. Entonces aquí la voy a poner, le voy a poner insertar, le voy a poner ilustraciones, imágenes y luego en este dispositivo me voy a la carpeta, sí que es multiproyectos, Excel 2016, en recursos, Excel 16-P04. Entonces ahí está Banco PNG. Luego le ajustamos, le damos aquí, van a ser unas propiedades que al 30%. Entonces aquí nada más basta con ponerle 30. Ahí está. ¿Sí? Con eso. Y ya tenemos la imagen. Ya está el paso 2. 3. En la hoja de cálculo clientes, estamos en la de clientes. Inserte una columna a la derecha. A la derecha de la columna D. Entonces la columna D es esta. Entonces yo quiero insertar una aquí. Entonces le pongo insertar. Sí, ahí está. Entonces ya inserté una columna a la derecha. ¿Sí? Y le asigno el encabezado que dice que es estado. Ahí está. Escriba en E4, que es en esta celda, el texto NL. NL. ¿Sí? Así. Rellene sin formato. Entonces le damos doble clic así. ¿Sale? Listo. Paso 4. Mueva la hoja de cálculo clientes a principios de la hoja. Clic derecho aquí. Entonces le ponemos mover. ¿Sí? Y le vamos a decir que al principio, así como está, aceptar. Entonces ya se va a mover al principio. Agregue una hoja de cálculo a la derecha de la hoja presupuesto. Entonces selecciono presupuesto y ahí está la hoja de cálculo nueva y asigne el nombre de saldos. Entonces le cambiamos el nombre de saldos. Ahí está. Listo. Paso 6. En la hoja de cálculo saldos, celda A1, nos posicionamos ahí. Importa el archivo de texto clientes act.txt delimitado por tabuladores. Entonces nos vamos a la pestaña de datos, obtener
datos externos desde un archivo. Entonces, pues nos vamos a la misma, a la carpeta del proyecto 4, que es con terminación P04. Está clientes act, lo seleccionamos con doble clic, le vamos a nomás cerciorar que sí está seleccionado delimitados, que diga con comas o tabulaciones, le damos siguiente, y que esté seleccionado, que hay que cerciorarnos que esté seleccionado tabulación, siguiente y finalizar, aceptar. Listo. Paso 7. En la hoja clientes, nos vamos a la hoja clientes. En la hoja clientes, en la celda K3, que está aquí, nos posicionamos ahí. Obtenga la suma de las ventas de la sucursal Monterrey. Entonces, la suma de las ventas de la sucursal, suma sí, sumar sí, rango sucursal. Voy a seleccionar de aquí hasta abajo con Shift, Control y flecha hasta abajo. Si la sucursal, después coma, si la sucursal es igual entre comillas a Monterrey. ¿Sí? Ahí está. Me faltó un rango, criterio. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Coma, las ventas. Ese es el rango. Ahora sí, les tiene que salir este valor. Entonces, voy a copiar lo mismo para cada celda, nada más va a cambiar donde diga Monterrey, que diga Guadalupe. Copio eso de ahí, le doy doble clic aquí y voy a sustituir Monterrey por Guadalupe, control V, enter. San Nicolás, lo copio y le doy doble clic aquí y selecciono Monterrey y control V, San Nicolás. Ya es lo que les debe de salir, jóvenes. Con eso terminamos el paso 7. Guardamos. Entonces será el proyecto 4. Vamos a abrir el proyecto 5. Proyecto 5. Vamos a la carpeta P05 y abrimos el archivo que dice ropa deportiva, que está en Excel. Muy bien. Entonces, proyecto 5 es una empresa de ropa deportiva. Se realizará un análisis de las ventas de sus diferentes productos en cada sucursal y para ello va a presentar la información en gráficos. Paso 1. En la hoja de cálculo de portes, elimine los valores del rango zapatos. En la hoja de cálculo de portes es vamos a eliminar los datos del rango zapatos. Entonces lo seleccionamos y suprimir. Paso 2. Esconda la columna F. Selecciono la columna F, clic derecho, ocultar. Ahí está. Paso 3. En la hoja de cálculo de portes, es en esta misma celda B19, nos posicionamos aquí. Obtenga el promedio de ventas de damas, que es de B15, desde B5 a B16. El promedio, entonces ahí le damos igual.
y luego utilizamos la función promedio y selecciono el rango de datos. Cierro paréntesis, enter. Ahí está. Pero fíjense, así sí está el promedio. Pero si las ventas son mayores, son mayor o igual a 20,000. Entonces si es promedio, sí, pero sí, es que ya entra una restricción. Promedio, sí. Y selecciono el rango. Ahí está, me está diciendo que tiene tres parámetros. El primero, el segundo es el criterio y el rango del promedio. Rango. Y luego, criterio. Si las ventas, o sea, si estas ventas son mayores o igual a 20,000. Ahí está. Y luego el rango promedio es el mismo. Cierro paréntesis. Ahí está. Entonces rellene la fórmula de los demás departamentos con relleno sin formato. Entonces nomás relleno sin formato. ¿Qué es esto? ¿Sí? Ahí está. Dice el siguiente paso. Realice una gráfica de columna agrupada. A ver. Utilice mes como eje horizontal, categorías mes. En serie 1 damas y serie 2 caballeros. Vamos a utilizar estos datos. Aquí me está diciendo que utilice mes como eje horizontal y las series damas y caballeros. Entonces voy a seleccionar esto. Entonces le voy a poner insertar. Le voy a poner gráficos recomendados. Y luego dice que utilice una gráfica, todos los gráficos, columnas. La primera es columna agrupada. Sí, es esa. Así como está, aceptar. ¿Sí? Ahí está, lo voy a hacer para abajo. Y un poquito más chico. Ahí está. Sí debería de quedar. Y luego cambia el estilo. Así como estamos, nos vamos a la pestaña diseño. Luego estilo. Y luego dice al estilo del gráfico a estilo 9. A ver, vamos a ver este. Este es el estilo 9. Hay que cambiarlo. Ahí está. Es todo. Siguiente paso, agregue al gráfico un texto alternativo con el título ropa deportiva. Entonces, más... A ver, espérenme. Clic derecho, editar texto alternativo. Y ahí le vamos a poner ropa deportiva. Listo, con eso. Siguiente paso, mueva el gráfico a una hoja de gráfico. Mueva al gráfico a una hoja de cálculo, nueva con el nombre GraphThem 1. Entonces hay que moverlo, clic derecho. Clic derecho, mover gráfico, luego hoja nueva y le vamos a poner GraphThem 1, aceptar. Ya se movió ahí. En la hoja de cálculo mayoreo, nos vamos a la hoja de cálculo mayoreo. Realice un gráfico circular usando el eje de categorías mes, que es este, y las series Gimnasio La Fe, y cambie, es este. Miren, hay que seleccionar primero este y luego con control seleccionamos Gimnasio La Fe. Ahí está. Entonces insertar, nos vamos a gráficos recomendados, todos los gráficos, y luego dice que debe decir un gráfico circular. Ahí está. Aceptar.
Entonces cambiamos el título, ahí nada más seleccionando y doble clic, porcentaje de descuento, así, listo, sería todo lo de este proyecto que es el 5. Cerramos, si guarden, antes de cerrar 5, abrimos el 6, abrimos incidencias, ahí está. Proyecto 6. La empresa Multiplaza informará a sus clientes sobre las incidencias presentadas en las diferentes áreas agregando formato. Paso 1. Agregue la serie regalos al gráfico de la hoja de cálculo de evoluciones. Entonces aquí está la de esta gráfica. Sí, hay varias formas de hacer esto. Seleccionar datos. Sí, bueno, así háganle. Entonces, si ya está eso, nada más seleccionar lo que es regalos. ¿Sí? Y con eso aceptar. Y ya agregamos lo que es regalos, la serie regalos al gráfico. Entonces, paso número 2. Cambia el tipo del gráfico de la hoja de cálculo de evoluciones a diseño rápido 7. Entonces nos vamos aquí, teniendo seleccionado el gráfico, ¿cuál es? 6, 7. Ahí está. Escriba sucursales en el eje horizontal. A ver, vamos a poner sucursales. Vamos a hacer un poquito. Ahí está. Aquí aparece, debe tener seleccionado títulos del eje. ¿Sí? Entonces en el horizontal, déjenlo hago un poquito más grande para que vean. Título del eje, que es este. Aquí le vamos a poner sucursales. Y incidencias. A este otro. Ahí está. Elimine la leyenda del gráfico. Para eliminar la leyenda del gráfico se hace lo siguiente. En el más, nada más donde esté leyenda, cerciórense que esté despalomeado. En este caso está bien. ¿Sí? Muy bien. Cambia entre filas y columnas del gráfico de la hoja de cálculo de evoluciones. Entonces, teniendo seleccionado esto, nos vamos a diseño. Nos vamos a diseño, cambiar entre fila y columna. Ahí está. Paso 5, cambia el tamaño del gráfico de la hoja de cálculo descuentos. Entonces nos vamos a descuentos. Nos vamos a este. Y formato. Le vamos a decir que de alto va a tener 6 centímetros. Y de ancho va a tener 10. Listo. En la celda F4 de la hoja de cálculo de evoluciones, en la celda F4, que sería aquí, en la celda F4 de la hoja de cálculo de evoluciones inserta un hipervínculo a la hoja de cálculo de descuentos celda B4 usando el texto ir a descuentos. Entonces, en la celda F4, insertar, nos vamos a la pestaña insertar y luego le doy más para acá, vínculos, luego vínculo.
Y luego nos vamos a archivo o página web, lugar de este documento. El texto tiene que decir ir a descuentos y luego me tiene que situar en B4, ¿sí? Y tiene que ir a devoluciones, perdón, a descuentos. Ahí está. Aceptar. Entonces, para saber si funciona, me tiene que mandar ahí. Listo. Guardamos y cerramos. Entonces, proyecto 6. Lo acabamos de realizar. Vamos con el 7. Abrimos el archivo nómina empleados, que también está en Excel. Último. Muy bien. Ahí está. Dice comprobar la accesibilidad. Comprobar la accesibilidad. Corrija el texto alternativo. Entonces, para corregir eso, nos vamos a revisar. Si seleccionamos cualquier celda de la tabla, comprobar accesibilidad, le damos aquí. Ahí está. Corrija texto alternativo. Entonces, texto alternativo. Por algo, no está deshabilitado en esta versión. No sé si cuando ustedes hagan esto, les deje poner texto, porque dice corrija el texto alternativo de las tablas plantilla y precios agregando el título, alter, empleado y descripción. Tendría que salirles el título y la descripción, pero a mí nada más me sale esto y ya no me da opción de editar. Sí. En caso de que les salga a ustedes título y descripción, pues para esta tabla tendría que ser el título alter empleado y descripción tendría que ser descripción empleados. Ya, y después de hacer esto, nos vamos a la otra porque tenemos que hacerlo en las dos tablas. Selecciono cualquier celda de la tabla, checo accesibilidad, comprobar accesibilidad. Ahí está. Y también texto alternativo. Ya ni siquiera salió. Pero no da la opción. ¿Sí? Miren. A ver si sale. No da la opción. Bueno, pero si a ustedes les sale, nada más es poner eso. Porque esta es la tabla precios. ¿Cómo sé que es la tabla precios? Me voy a diseño. Y aquí en propiedades, este es el nombre de la tabla precios. Y acá plantilla nos dice que para la tabla empleados 1. Entonces la tabla empleados 1 es igual. Selecciono, diseño, propiedades y esta es la tabla empleados 1. Entonces, proseguimos en la hoja de cálculo plantilla, que es en esta, establezca márgenes personalizados. Ok, me voy aquí, área de impresión. A ver, me voy a márgenes, márgenes personalizados. Y luego dice superior e inferior 2.4. Ahí está. Y luego izquierdo derecho 2.3, izquierdo 2.3, derecho 2.3. Margen de encabezado y pie de página 2.3. Encabezado y pie de página 2.3. Ahí está. ¿Sí? Aceptar. Entonces, en la columna clave de la hoja de cálculo plantillas,
¿Dónde está clave? Es en esta. Mediante una función, el texto de las columnas, apellido, nombre, categoría, por ejemplo, Escalante Rodríguez Luis B. Entonces, para hacer eso, fíjense bien, hay una función, le pongo igual y se llama concatenar. Concatenar me dice que una el texto. Entonces, primero voy a empezar con apellido, y luego coma, luego entre comilla, abro la comilla, un espacio, comillas, coma, y luego viene lo que viene siendo nombre, luego coma, y luego comillas, espacio, comillas, coma, y luego la categoría. ¿Sí? Voy a hacer un zoom para que vean cómo está el... No me deja, pero ahorita pongo la... Ahí está. Entonces va a ser algo así, así debe de quedar. Categoría... Ah, no, la regué, miren. Dejen hago un zoom. No debe de salir categoría. Aquí la regué. Encabezados. Y luego la categoría debe de ir comilla, coma. No, perdón, comilla, espacio, comilla. Y luego la categoría. ¿Qué sería esto? Ah, nombre. Empleados uno, encabezado. Me está diciendo que algo está mal. A ver. Lo voy a hacer desde cero. Para que se alcance a ver bien. Primero. Igual. Y va a ser el apellido. Selecciono el apellido. Coma. Y luego comilla. Ahí está. Comilla, espacio, comilla. Para darle un espacio. Sí, para que se vea, darle la presentación Escalante y luego espacio. Y luego selecciono ahora sí el nombre. Luego coma. Y luego comilla, espacio, comilla, coma. Y luego la categoría. Ahí está. Así debería de funcionar. Ah, pero me falta concatenar. La función concatenar no la estoy poniendo. Concatenar. Ahí está, miren. Cantú Jiménez Luis, a la categoría B. Va B la que corresponde cada uno. ¿Sí? Entonces, ojo nada más con eso. Les voy a poner la... y aquí está. Concatenar y luego el apellido, coma, comilla, espacio, comilla, coma y luego nombre, coma, y luego comilla, espacio, comilla, coma y luego la categoría, y eso ya después se lo genera lo demás. Dice, calcule el 10% de sueldo en la columna ahorro de la hoja de cálculo plantilla. Entonces aquí le ponemos igual al sueldo por 0.10. Listo. Sí, ya es el 10%. En la hoja de cálculo plantilla, inmovilizar, pues, ahí es como que se oye medio raro, las filas 1-5 para que se sigan visibles aunque se desplace hacia abajo. Entonces me sitúo, dice que las celdas o los renglones 1, 2, 3, 4, 5 van a quedar fijos para que no se, para que cuando yo haga desplazamiento, nada más se pueda mover los datos. ¿Cómo hacemos eso? En vista, me sitúo aquí donde dice Luis y luego inmovilizar
y luego inmovilizar paneles. Entonces, ¿qué efecto hace? Miren, que nada más se van a desplazar los puros datos y las filas del 1 al 5 quedan fijas, ¿sí? En la hoja de cálculo plantilla, celdas O7, estas están hasta acá, la suma de los sueldos de la categoría A y la suma de los sueldos de la categoría B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí le voy a poner igual, ¿sí? La suma de los sueldos, sumar, ahí está, sumar sí, el rango. ¿Cuál es el rango? Y luego coma, el criterio, si es igual a con mayúscula, coma, y luego ¿qué es lo que voy a sumar? Ahí está, cierro y ahorita les muestro lo que es la fórmula. Entonces nada más ir en la fórmula, sumar si el rango, si es igual a entonces primero es lo que es la categoría, el rango de la categoría, luego el criterio y luego el rango del sueldo, que es lo que se va a sumar si son igual a sí, entonces esto mismo va para acá, nada más le vamos a cambiar aquí en vez de A, que sea igual a B, así, listo. En la celda J1, ahí está, que es esta, de la hoja de cálculo plantilla se inserta un hipervínculo al sitio www.hotmail.com. Muy bien, entonces nos vamos ahí, insertar, y luego vínculo, dice archivo web, dirección de correo electrónico, dice que es www.hotmail.com. Listo, sí, ahí está, cerramos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a poner prácticas a la carpeta, clic derecho, nuevo, luego carpeta, prácticas. Entonces a esta carpeta le van a arrastrar, la abren, sí, esta es la de prácticas, aquí me indica prácticas, y acá están los multiproyectos, ahí van a pasar a la carpeta de prácticas, seleccionan las carpetas, control C, se van para acá, le dan un clic, control V, ahí está, y ya que está ahí, le van a dar clic derecho, yo porque tengo ya WinRAR instalado, añadir al archivo prácticas.rar. Si no lo tienen instalado, les va a decir comprimir nada más, ¿sí? Pero como ya lo tengo instalado, me da esa opción, ¿sí? Y este es el archivo que van a subir en la tarea, ¿sí? Bueno, jóvenes, esto sería todo con fórmulas y funciones en Excel. Nos vemos hasta la próxima.